Hay algunas diferencias de apreciación con mis compañeros, colegas de la mesa, y menos con la compañera, que son importantes porque eso define qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. Yo creo que la derrota de la clase obrera se dio en 1915. La revolución la ganaron los porfiristas reformistas, los ejércitos campesinos, Zapata, Villa, las propuestas de Magón fueron derrotadas. La Constitución del 17 se redacta y el 123 en el momento en que está vigente un decreto de pena de muerte al quien esté en una reunión como esta y se hable de huelga. Ya no digamos la huelga. Ahí está la derrota y hemos vivido en resistencia. Sabemos vivir en resistencia. Nos hemos movido en la resistencia. Entonces, yo no diría que ahora estamos, no, la derrota viene desde la revolución que perdieron los buenos y ganaron los malos, esa guerra civil. Segundo elemento, eh, cuando uno se enfrenta durante 30 años a un régimen, yo hablo de régimen de control corporativo, es decir, el Estado utiliza las corporaciones, y todos los días te enfrentas y te ponen unas madrinas porque tienen el control, eh, las juntas, el patrón y el control ellos del movimiento dentro de la empresa, que alguien que te diga que no existe el corporativismo, está bien, pero nunca se ha metido a organizar un sindicato donde hay un sindicato corporativo. Entonces, podríamos hablar si existe o no existe. Existe, y está muy cabrón, muy fuerte. El último ejemplo, acabamos de ganar, llevamos 4 años en una lucha, 2 años de trabajo clandestino y 2 años de trabajo abierto y ganamos la titularidad del contrato. En un año que llevamos con ese triunfo, hemos recibido ya 3 demandas de titularidad de sindicato charros apoyados por la empresa. Y hay movilizaciones y organización. Entonces, que no me digan que no existe, claro que existe. Y el régimen no ha cambiado. Y eso es importante porque eso define qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. ¿Que ha habido poca movilización? Pues sí. Somos menos del 2% de trabajadores organizados fuera de los mecanismos de control. Lo único que nos falta es hacer el bonzo, quemarnos. ¿Y qué significa quemarnos? Que el 2%, por ejemplo, haga una huelga general. Ese 2% se lo comen y de lo que había del 2% no queda nada. Entonces los mecanismos de defensa tienen que considerar tu propia resistencia. Y ahí está el ejemplo de las guerras de guerrillas. El 2% que se enfrenta 2 contra 100 no van a salir al frente o a abrir su trinchera, no, el tipo de batalla es distinto. Y bueno, si hemos resistido desde la derrota de los ejércitos campesinos y logramos detener, como aquí se ha dicho, la propia reforma laboral por cerca de 20 años, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Lo que hace la reforma ahora, bueno, y la reforma ha ido avanzando, ha habido pequeñas modificaciones en lugares. A los primeros que les pegaron fueron a los académicos de las universidades y ni se movieron. Les separaron su salario de estímulos. Y entonces ya lo que recibes no es salario, aunque la ley lo diga. Hay una ley especial de ciencia y tecnología, te lo sacan de ahí y ahora vemos a los compañeros sufriendo para poder completar el salario a través de los distintos estímulos que van desde cualquiera, ustedes los conocen mejor que yo, no me meto en eso. Ahí empezó. Y nadie dijo nada, lo vieron como natural. Claro, con el cuento de que son los pares los que te califican y entonces te dicen si estás o no estás en el SNI o en, pues ahí van. Y vemos, conozco compañeros académicos que se van a morir en el aula porque sin los estímulos académicos no sobreviven. ¿Por qué es importante definir dónde estamos? Porque eso define la estructura
que podemos darnos, que es muy poca. Estamos muy pequeños y limitados. Y si de repente nos calificamos de neocharros, pues ya nos dimos en la madre. Si somos dos, nos vamos a quedar solitos, ¿no? Cuando había que ser mucho más certero al decir cómo, cuándo y por qué, que no es el tema de la discusión, y decirlo queda como un adjetivo, no como un sustantivo, que es lo que daría sustancia al debate. Lo que leíste fue un resumen de lo que traía la propuesta Calderón, pero ya no está, ya está rasurada. Y está rasurada, creo yo, que por un mecanismo estratégico de los propios patrones. Es una redacción totalmente patronal. Sabemos quién la redactó, del Regil. Sabemos quién se metió a redactar y cómo la movieron. Y entonces lo que estaban haciendo es que eran como un pliego de peticiones. Te pido 80 cosas, yo centro las que son importantes y las demás te las voy concediendo. Y si hay ruido y hay humo por acá, órale, pero quiero que pasen las que a mí me interesan. ¿Y dónde están centradas? En formas de contratación y abaratar el despido. Es decir, ataca lo más peligroso que podemos perder, la estabilidad en el empleo. ¿De qué te sirve tener el mejor sindicato, las mejores condiciones, la mejor prestación, si te pueden correr de una manera barata, rápida y sencilla? Todos los patrones no son ningunos pendejos. Entonces, ¿qué hicieron? Se centraron ahí. Y entonces presionan a los charros que están en el Senado y en la Cámara de Diputados, le mueven el anzuelo a la izquierda, etcétera, pero van por lo suyo. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no sé hasta dónde podamos resistir, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando esta reforma se haga ley? Muchos de los procesos ya están funcionando. Para nosotros, yo como sindicalista, nuestra vida no depende del aspecto jurídico. Existo, tengo o no tenga acta de nacimiento, y tengo derechos, tengo o no tenga el documento de derechos. La ley es un escudo, y lo que van a hacer, el escudo nos lo van a hacer más chiquito. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a utilizar mucho más la confrontación directa en los centros de trabajo. Mucho más. No podemos meter un emplazamiento o no podemos modificar las condiciones de trabajo, no, entonces va el tortuguismo, va el boicot, va el sabotaje a la producción, va la huelga de brazos caídos, y en los 70 lo hicimos. Yo estoy hablando como FAT, donde no teníamos no teníamos sindicatos nacionales de industria, no habíamos podido arrancar ni uno solo. Hasta principios de los 70 arrancamos el primero. Entonces, ¿qué hacíamos? Era obligar al patrón a sentarse a negociar las condiciones de trabajo a través de la fuerza. Y en la medida que conseguías el escudo podía crecer o no, bueno, el escudo te ayudaba para la defensa, pero no era la razón de ser de los sindicatos. No es la razón. ¿Qué va a pasar ahora? Pues sí, se va a precarizar y todo lo que mis compañeros dijeron, muy sabios. Sí. Pero no nos vamos a quedar callados, no vamos a desaparecer. Se dice que es el fin de los sindicatos, no van a poder desaparecernos. Y todos los que dicen que no tienen sindicato, sí lo tienen. Son fantasmas, no se ven, y aparecen cuando aparecemos los independientes. Y mientras tanto, el patrón utiliza al sindicato, que es un mecanismo de control social, de gobernabilidad no democrática, para mantener a los trabajadores y negociar como quieran, a nivel individual, si quieren. Cuando aparece el sindicato independiente o que quiere cambiar las reglas y vamos a sentarnos en colectivo, aparecen los otros sindicatos que ya estaban. Entonces son muy truculentas las estadísticas, no se puede confiar en ellas. Yo creo que sí, estamos en una desventaja terrible. Yo soy de los pesimistas, que si bien pudimos parar la ley, aunque no en pedacitos, porque nos fueron abrochando y ajustando los nudos poco a poco, hay que preparar el camino para otra forma de lucha con un escudo más pequeño. Y para nosotros no es extraño, lo hemos hecho siempre hemos estado en desventaja y con trabajo clandestino, a pesar de esta ley y de confrontación, de acción directa dentro de los centros de trabajo. Eso es lo que nos va a quedar por hacer. Y eso, lejos de conseguir la tranquilidad de los patrones, les va a crear más dificultades.
Por último, ¿por qué lo hacen los patrones si tienen la capacidad del poder y el control? Junto, el Estado les sirve, les deja la mesa puesta, porque simplemente quieren abaratar los costos del conflicto social y no están midiendo que también se puede encarecer por esta confrontación. Y para allá vamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión antes de entrar a precisar los términos de la reforma. Y esta precisión es sobre la construcción de la democracia. Cualquier gobierno que presuma ser demócrata, en la creación o modificación de una ley, tiene que convocar a los afectados o a los que van a ser afectados por la ley o por las disposiciones para generar el consenso. Insisto, no es Calderón, no solo es Peña Nieto, son los legisladores, es la izquierda y somos también nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque no hemos sido convocados los trabajadores a foros amplios de discusión para ver si necesitamos una reforma. ¿En qué términos se tiene que dar la reforma? Cualquier gobierno que precie de decir que es demócrata no puede reducir su democracia al voto. Tenemos que participar y en eso nosotros no tenemos que actuar como súbditos que nos vengan a decir qué es lo que necesitamos. Nosotros tenemos que exigirles que ellos hagan lo que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que esta reflexión es para todos nosotros de qué forma estamos participando. Y para entrar en materia, el primer tema sobre las modalidades de contratación. La regla general señala en nuestra ley vigente que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado y los casos de excepción que maneja es obra y tiempo determinado. Hay una tercera que es capital de inversión para la exploración de minerales, pero no lo tocaríamos. Los dos tipos de contratación de excepción es obra y tiempo determinado. Se abre el abanico de contrataciones y este abanico de contrataciones rompe con el principio de estabilidad, porque los casos de obra o tiempo determinado se justificaban por la naturaleza del trabajo. En tal caso que si subsistía el trabajo, el trabajador tenía el derecho a la prórroga, que esto iba vinculado con el principio de estabilidad en el empleo. El establecer contratos a prueba por un periodo de 30 días o 60 días y por una única vez no da estabilidad. ¿Por qué? Porque el mismo artículo señala que se puede contratar al trabajador en cualquiera de otra modalidad. Es decir, la presunción no es que de un contrato a prueba paso por un contrato por tiempo determinado. De un contrato a prueba puedo pasar por contrato por hora. El contrato para capacitación, al término del contrato, si pasa, el patrón califica, que también es una de las cualidades de la ley, que todo lo califica el patrón. Ya no hay una intervención bilateral. El patrón, que siempre tuvo esa posibilidad material, no legal, era una posibilidad material, ahora se le reconoce la posibilidad legal. La capacitación es un derecho que tienen los trabajadores y es una obligación patronal y a la inversa, porque todo derecho es correlativo de una obligación. Sin embargo, en los contratos de capacitación, el patrón no asume la responsabilidad de que una vez terminada la capacitación se contratará por tiempo indeterminado. Una vez terminada la capacitación podrá contratarse con alguna de las modalidades y dentro de esas modalidades podría existir el tiempo indeterminado, pero no es la regla. Con eso se violenta también el principio de estabilidad en el empleo. Ya existía el contrato por hora, la ley ya señala el contrato por hora. ¿Por qué hay necesidad de volverlo a regular si ya existía? Porque no existían los términos en los que se está presentando la reforma. El contrato por obra actualmente lo que va a hacer es legitimar una práctica que se está usando mucho. Ya no se pagan tiempos extraordinarios. Ahora el patrón le da a los trabajadores que se portan bien dobles turnos. Pero
al darte la lista de los dobles turnos, tú tenías la capacidad de demandar el tiempo extraordinario. Si yo tenía una jornada como máxima de 8 horas y tendría la necesidad de requerir tiempo extraordinario de 4 horas, ahora voy a generar contratos de 6 horas y contrataré a 2 trabajadores, que lleva consigo a que cada vez que dé el pago en trabajo físico semanal o trabajo intelectual quincenal, yo le pago la parte proporcional de aguinaldo y la parte proporcional de prima vacacional. Con eso estoy dando por terminado la relación para efectos de antigüedad de cada uno de los trabajadores. Pero eso también les va a repercutir en lo que es la seguridad social. No se ha establecido si estos contratos por horas va a generar también semanas de cotización de una jornada ordinaria, normal. Para el caso del outsourcing, el outsourcing no se encuentra en la ley. El outsourcing es la renta de un trabajador. Lo que se renta, en términos civiles, son las cosas. No se rentan a las personas. Aquí va a haber una persona que va a decir que es el patrón, que no recibe el trabajo directamente del trabajador, pero que asume las obligaciones. ¿Por qué generar el outsourcing? Que además, cuando señala que son para actividades estratégicas, no me dice nada. El outsourcing comenzó vertical y actualmente podemos encontrar empresas que trabajan con el outsourcing, horizontal, y actualmente hay empresas que trabajan con el outsourcing vertical. Desde el que está en mantenimiento hasta el director general está subcontratado. No es una práctica que digamos es lejana. México ocupa el lugar 19 en uso de outsourcing. La Universidad Metropolitana es un ejemplo. Cuando la universidad surgió, mantenimiento, limpieza, era a través de empresas con las que la universidad contrató esos servicios. Lo que hizo la universidad, reconoció relación de trabajo, porque decía la universidad, bueno, mi función estratégica es dar educación, no lavar baños ni tener jardines bonitos. Sin embargo, entra dentro de todo el sistema de obligaciones patronales. Por eso cuando dicen, es que el outsourcing ya existía, no existía en la ley. Lo que existía era la solidaridad patronal. Cuando el patrón que contrata y presta los servicios a otro y no tiene capacidad para hacerle frente a las obligaciones patronales, los dos son responsables solidariamente sobre las obligaciones que generen de los trabajadores. ¿Por qué el outsourcing? Porque no vamos a repartir utilidades. A nosotros, en nuestra experiencia, nos tocó demandar empresas como ADECO, como Manpower, y cuando llegaba uno a embargarles, porque ellos reconocían la relación de trabajo y no American Express o Vancomer, se topaba uno con que no había nada que embargar. Los derechos laborales, señores, es dinero. A nosotros no nos importa quién sea el patrón, nos importa que se cristalicen esos derechos. Sé que decía 5 costales de maíz, 5 costales de frijol. Mi experiencia en el jurídico fue muy gratificante porque nosotros llevábamos esos asuntos, los asuntos que le llaman en la jerga jurídica asuntos ratoneros. No llevábamos asesoría de trabajadores que ganaran más de 5 salarios mínimos. Y ahí es cuando uno ve dramáticamente el siguiente punto que voy a tocar, que habla sobre la demora de los juicios. Señala que los trabajadores alargan los procesos. El trabajador es despedido 1 o 2 días antes del pago para que, a cambio de darle su finiquito, el trabajador presente la renuncia. Señala Calderón que hay más de 22.500 expedientes rezagados. Eso no es culpa del trabajador, es culpa de un Estado que ha dejado de impartir justicia, que es una de sus obligaciones. Pero se lo cobran al trabajador. ¿Por qué? Porque el juicio, tarde lo que tarde, solo el trabajador podrá reclamar, si gana el juicio, 12 meses de salario, a costa del salario que percibía, con un genial interés del 2%. Sí, la ley actual, si tardaba 10 años se iban computando salarios caídos, porque salarios caídos es el salario que deja de percibir un trabajador desde el momento del despido injustificado hasta la ejecución del laudo.
esta carga que se le traslada al trabajador es una copia mal hecha. Ya existe en el derecho comparado esa disposición, pero se establece una segunda parte que fue omiso. Quien redactó la legislación es omisa. ¿Por qué? Porque la otra parte dice, y la siguiente parte del procedimiento corre a cargo del Estado. Es decir, si es un juicio de 10 años, el primer año lo pagará el patrón, pero los siguientes 9 años los pagará el Estado. Pero además hay algo delicado en esta parte de la impartición de la justicia. Se establecen sanciones para los abogados que, a decir de la Junta, estén dilatando los procedimientos. Miren, yo trabajé del 2001 al 2009 en el bufete jurídico de la universidad como coordinadora del área laboral. No me tocó un solo caso de trabajador que me dijera, abogada, hay que hacer largo el juicio. El trabajador tarda la indemnización de 3 meses, se pensó porque era el tiempo que tardaba el trabajador en volver a reinsertarse en una fuente de trabajo. Ahorita cualquiera que, y ustedes lo viven en sus familias, cualquiera que pierda el trabajo se tarda 1 año, año y medio. ¿Qué implica ese año, año y medio o 6 meses? Pedirle al hermano, al papá, al tío, endeudarse. El trabajador lo que quiere es trabajo. Por eso es que vemos que la mayor parte de la gente trabaja por salario, no por prestaciones. Ya en este contexto se nos hace inmoral pedir prestaciones. Sobre el concepto de productividad, yo dije que era un eufemismo, porque la productividad va ligada también a la competitividad. Y la competitividad implica la empresa. Y ya lo decía Marcos, ¿qué han hecho las empresas? Si yo tengo una maquinaria en la que cuando yo la estoy trabajando me va a dar 10 botellas por hora, no le puedo exigir al trabajador que sea productivo y que rinda 15 botellas por hora. Porque esa parte de la productividad la va a calificar el patrón con las mismas herramientas viejas. Porque tenemos un nuevo modelo flexible que obedece a un esquema de producción diferente, pero seguimos teniendo la misma maquinaria vieja. Yo no dudo que eso la flexibilidad pueda darse en empresas tecnificadas, pero no en la maquinaria con la que vive Latinoamérica. Tenemos, no es la mayoría de las empresas las que están en punta de lanza. En realidad trabajamos con maquinaria, bueno, aquí en la misma universidad, llegan, los puedo invitar a mi cubículo y tengo una Lentium, o sea, y anda uno viendo a ver si le puede uno ampliar la memoria. ¿Cómo quieren que además nosotros somos un ejemplo de productividad académica? Los límites del salario caído que les comentaba son importantes. ¿Por qué? Porque el Estado está cobrándole al trabajador el no hacer de él. Ya comentaban aquí, Marco, sobre que esto no es coyuntural, que se vienen reformas, y van a ver que la primera reforma después de la laboral en contra de la población va a ser la reforma energética, en donde se va a abrir al capital extranjero, y después vendrá la fiscal. ¿Por qué no sería la inversa? Habría que plantearse, si la gran inversión es Pemex, ¿por qué no primero regulamos y de ahí vemos cómo sujetamos la reforma fiscal? Porque no le interesa al Estado. Yo recuerdo una lecturita de Zygmunt Bauman que se llama La globalización y los efectos humanos, que seguramente han checado, y da un concepto de globalización que toma de una publicación en Le Monde del subcomandante Marcos. Y dice, en el show de la globalización, el Estado-nación hace un striptease y se va despojando de todo, y con lo único que se queda es con la represión. Y sobre las indemnizaciones, también hay una modificación. Ya no se toma el salario integrado, que era el salario en el que se van sumando prestaciones, primas, bonos, etcétera, sino se establece únicamente el salario base, el salario diario. Y por último, sobre lo de la transparencia, es un show bastante barato este tema de la transparencia. Si los sindicatos se les exige que sean transparentes, que se les exija también a las empresas. Tenemos el ejemplo de Walmart, que mejor en Estados Unidos se sabe de toda la corrupción que maneja que aquí en México. Si el Estado quisiera y estuviera en realidad preocupado por la rendición de cuentas
no del sindicato, señores, de los líderes sindicales que se enriquecen, sería tan sencillo como hacer una auditoría fiscal. Tú dices, Romero de Champs, que ganas 29,000 pesos, ¿cómo es posible que tengas una casa de 7 millones de dólares, tengas 2 aviones particulares, tengas etcétera, etcétera? No lo hacen porque no quieren. Si Laureano Brizuela fue a la cárcel, pues podría ir también el Bester Gordillo. Digo, yo me pregunto, no es tan difícil en términos fiscales. Lo que pasa es que este es un discurso para presionar a los sindicatos corporativos, para entrarle a la afectación de las condiciones de trabajo, lo que le han llamado el capítulo de productividad. Y el sindicato dobló las manos, porque cree que tiene su coto de poder delimitado y conservado. La reforma laboral, como fue aprobada en la Cámara, implica un desgaste paulatino de la actividad de incorporación sindical. Y vamos a vivir lo que está viviendo actualmente Colombia y lo que está viviendo Perú. Después de 2 regímenes de derecha, pudieron desmantelar al sindicalismo. ¿Cuál es la salida? Yo creo que la salida es sentirnos trabajadores. Desde los espacios universitarios, ustedes pregúntenle a sus profesores, ¿usted es trabajador? Lo primero que les va a decir, no, yo soy académico. Porque ahora resulta que los trabajadores tenemos pedigrí. Somos trabajadores, independientemente de la actividad que hagamos. Hay otro texto que se llama La crisis de la ciudadanía global, que precisamente analiza esto, el rompimiento. Ahora el trabajador se enfrenta con el propio trabajador. El que está contratado vía outsourcing, con el que tiene sindicato y tiene prestaciones. Ya no es el enemigo, el antagónico, ya no es el patrón, es el propio trabajador. Muchas gracias, cacique. Bueno, les pido a los compañeros que siguen, son las 2:05, no es culpa mía, pero tengo instrucciones de que debemos de terminar a las 2:30 porque tenemos que ir a comer y la siguiente mesa empieza a las 4 de la tarde y no queremos pues empujar cada vez más para que sea más tarde. Entonces, sí. Es realmente muy difícil condensar todos los problemas que están implicados en esto. Yo podría resumir algunos puntos y al final hacer una invitación o una propuesta. Primero, lo que representa esta ley, junto con las europeas, como las hemos estado viendo, nos habla de una disposición prácticamente libre del capital sobre la fuerza de trabajo. Y esto, dicho así de manera muy, como digo, sintética, significa la dictadura del capital sobre el trabajo. No hay manera de que el trabajo se pueda defender frente al capital. Por eso, digo, es una dictadura. Y cuando cuando se consume toda esta contrarreforma a fin de mes, pues lo vamos a tener ya plenamente instalado este régimen en el país, una dictadura completa. Los sindicatos, que podrían ser mecanismo de control, prácticamente van a dejar de existir gradualmente, porque Jorge dice que nunca van a desaparecer. La función de control de los sindicatos va a dejar de existir. Los partidos políticos están en una crisis de representatividad, están vaciados de contenido, y eso lo hemos visto en toda América Latina antes de que hubiera este viraje hacia la izquierda. La subcontratación es una manifestación de esta libre disposición de la fuerza de trabajo. Simplemente hay que recordar que cuando viene este viraje latinoamericano, el outsourcing se prohíbe, está prohibido en la Constitución de Ecuador del 2008, en la nueva Constitución del Trabajo de Venezuela,
que se publicó este marzo, si no mal recuerdo, está prohibido el outsourcing, porque tienen otra concepción del orden social. Hay una manera de contabilizar. Bueno, voy a decir muy lacónicamente la situación del empleo. Tendencialmente se requiere cada vez menos tiempo de trabajo para producir más. Ha habido una, digamos, en 100 años, por decirlo muy brevemente, se ha pasado de 3,000 y tantas horas anuales de trabajo hacia 600, y estamos ahorita reduciendo a 500, hacia 500 promedio. Hay una masa enorme de fuerza de trabajo innecesaria para el régimen de producción y de consumo en el que vivimos. Hay ramas enteras de la producción que están reduciendo la jornada semanal a 24, 30 horas semanales. Al aumentar la productividad por automatización, por robotización, etcétera, disminuye la cantidad de fuerza de trabajo que se necesita. Entonces, hay trabajo sobrante, cada vez más. Y el sistema capitalista no se va a hacer cargo de los costos que implica el sostenimiento del trabajo. Tenemos que pensar en un nuevo orden social y plantearnos cuáles son los límites de la producción. ¿Qué necesita la sociedad producir? No necesita automóviles, por decir algo. Hay muchas cosas que la sociedad capitalista ha impuesto y que necesitamos revisar de punta a cabo. ¿Qué es lo que realmente la sociedad necesita? Hay una serie de tesis sobre esto, por ejemplo, el crecimiento cero o el decrecimiento. Hay que replantearnos qué entendemos por crecimiento económico, por desarrollo económico, etcétera. Y eso está ocurriendo ya, no es una fantasía, porque en América Latina se está planteando una concepción que parte del hombre, una centralidad de la economía en el bienestar humano, una sociedad de bienestar, no un estado de bienestar, una sociedad de bienestar. Y eso tiene que modificar muchas cosas, entre otras, qué es lo que debe producir la sociedad y cómo debemos consumir, en contraposición con el orden capitalista. Además, yo creo que merece una discusión muy de fondo este fenómeno. Aparte de la reducción del tiempo de trabajo mundial, debemos observar cómo contender contra este fenómeno de altísima transferencia de la riqueza y del ingreso a las oligarquías globales. Yo no creo que el capitalismo esté arruinado y que esté viviendo horas extras ni nada por el estilo. Hay un reordenamiento del capitalismo y todavía no alcanzamos a visualizar una alternativa. Debemos pensar seriamente en esto, porque nos podemos sentar en la poltrona a ver pasar el cadáver del capitalismo. No va a ocurrir eso. El capital está concentrándose enormemente en el mundo y nos están despojando a las sociedades prácticamente de todo. Y esta concentración económica es también una concentración del poder, sin contraparte, sin compensación. En fin, es arduo, no está fácil así en 3 minutos decir lo que se tiene que decir, cómo se deben examinar. Yo les propongo que en todas partes, en todas partes donde se pueda,
examinar qué modelo de sociedad queremos. Debemos comenzar por ahí, qué modelo de sociedad queremos. En relación al trabajo, por ejemplo, necesitamos plantear de nuevo el pleno empleo, que se quedó ahí atrás, olvidado. Era una gran demanda que resulta de la Primera Guerra Mundial, pero hoy necesitamos la ocupación plena de todas las personas, incluso reconsiderando el trabajo asalariado por otro tipo de concepción del trabajo, el trabajo social. Lo que importa en el corto plazo es organizar un cambio completo en la relación de fuerzas entre la sociedad y los poderes capitalistas. Entonces hay que comenzar por reorganizar todo. Yo he visto, bueno, he hecho recientemente un trabajo donde planteo algunas líneas, 6 líneas de cómo recomenzar, y ustedes en su página lo pusieron. Traigo algunos ejemplares en el carro, los puedo traer al rato y se los dejo, pero ya lo tienen ustedes en su página del departamento, ¿no? Estoy haciendo otros, pero son contribuciones pues sencillas y muy carrereadas para resolver este problema. El trabajo es parte de un orden social. Entonces tenemos que pensar ya en este momento en cómo vamos a reconfigurar el orden social. Y para ello necesitamos entrar ya a la pelea por el poder. Y entonces la organización de toda la sociedad en muchos planos es ese camino. Y no será esta lucha por el poder, seguramente que no va a llevar a nada si lo pensamos en términos de partidos políticos. Eso seguro que nos lleva a la perdición. Es otra cosa, tenemos que pensar la creación de un nuevo orden social producido por la sociedad y todas esas instituciones. Yo no me resigno para nada a la clandestinidad. Tenemos que organizar el país entero y salir y tomar lo público que es público, etcétera. Bueno, pues bien harían ustedes y bien haríamos todos en este país en tener reuniones para pensar en eso y terminar con el plan de acción como se acostumbra. Retomaremos la propuesta de Armando. Aquí en el departamento hago un llamado a todos nuestros compañeros profesores, estudiantes y también trabajadores, ¿por qué no? A ver si podemos plantear algún seminario, algún tema que sea una continuación de ¿verdad? En la dirección que plantea Armando hacia las perspectivas. Por favor. Bueno, como soy el último, quiero reiterar las gracias pues por la asistencia de ustedes, su participación aquí en parte mirándonos, y también agradecer la posibilidad de compartir una mesa con compañeros y compañeras que están profundamente comprometidos con el mundo del trabajo. El grueso de los que estamos aquí hemos estado en muchas lides, a veces no hablamos tanto desde el lado académico, pues hablamos desde una toma de posición social que rebasa a veces nuestras funciones, ¿no? Y pues claro que hemos estado en muchas peleas, pues, ¿no? Organizando sindicatos o tomando fábricas como Yaxa en Cuernavaca, luego hace ya muchos años, en los 70s, y bueno, se han ido creando formas de cómo ver este problema obrero, el problema del país y cómo resolverlo. Es un proceso largo, pues, ¿no? Que no se resuelve con la huelga general. Hay compañeros que luego nunca han sido trabajadores y siempre van y demandan hacer la huelga general y luego tampoco conocen trabajadores es muy complejo, pues, este proceso ha sido difícil y a lo mejor nosotros hemos sido un poco incapaces. Pero bueno,
Hay un elemento que a mí me parece sustancial, que tiene que ver con una modificación en el Estado. La reforma actual deja de lado un elemento central. El Estado mexicano, en términos de legalidad, es un Estado social de derecho. Es un Estado que no concibe el trabajo como mercancía. Es un Estado que plantea la posibilidad de acceder a la dignidad humana a través del trabajo. Entonces el trabajo tiene que tener ciertas características. Esto en parte se heredó de la visión un tanto reformista alemana de finales del siglo XIX. La reforma laboral que está ya en proceso abandona esta visión del Estado social y de la posibilidad de acceder a la dignidad humana a través del trabajo. No aparece prácticamente ningún mecanismo para los más de cómo acceder a la dignidad humana. Los patrones a lo mejor tienen ahí la posibilidad, pues a través de la riqueza de la propiedad, pero este es un elemento importante, radical, que transforma al Estado mexicano y al propio régimen. La Constitución lo plantea así cuando habla del salario. En ese sentido, luego es más radical que las concepciones del simple trabajo decente, pues, ¿no? Hay detrás una proyección que incluso va más allá, si la desarrollamos, de los límites del capitalismo. Y esto tiene que ver con la lucha de clases, es como dice Thompson, el derecho actúa contradictoriamente, recoge elementos antagónicos de las clases que se confrontan. Y el derecho opera en el marco de situaciones de poder. Si la clase trabajadora, si las clases populares no desarrollan poder obrero, poder popular, si no desarrollan formas de resistencia, entonces actúa a rajatabla el aspecto, digamos, reaccionario en este sentido, que tiene que ver con los intereses de las minorías. El sentido progresivo de las transformaciones tiene que ver con integrar a las mayorías, a la mayor cantidad de personas. Entonces, yo creo que es cierto lo que decía Armando hace un momento, ha habido un proceso de debilitamiento de las diversas instancias de poder de la clase trabajadora, que no solo son las de la izquierda, porque luego creemos que la derecha gobierna solamente a punta de fusil y a punta de látigo. La derecha también tiene organismos de regulación, de reforma, donde se incluyen algunos mecanismos de poder de las clases populares y en este caso de las clases trabajadoras. Por eso el charrismo es tan complicado. Claro que existe el corporativismo, pero a veces las críticas al corporativismo arrasan con las corporaciones. Y hay una crítica de los empresarios contra el corporativismo, pero su crítica se dirige hacia la existencia del sindicato como corporación, pues, y se dirige particularmente a la posibilidad de exigirle al gobierno, al Estado mexicano, que cumpla con un conjunto de preceptos. Eso es para ellos particularmente el corporativismo, ¿no? Y por eso el enemigo son los sindicatos. Y esto lo comparten todos los liberales, desde Juárez hasta Marcelo Ebrard y el señor Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo yo que fui a votar por Andrés Manuel, o sea, lo digo claro, pues, ¿no? Entonces, este es un cambio radical dentro de la nueva propuesta de reforma laboral. Es una mercancía, es una relación entre particulares que se suponen iguales, que tiene que ver con la vieja idea liberal, pues, ¿no? La fortuna de cada quien depende de su capacidad, antes que de su situación económica, pues, ¿no? De sus posibilidades de manipular el mundo, planteando una falsa igualdad entre los sujetos que concurren al mundo de la producción. Este es un elemento, la reforma laboral empuja
hacia un nuevo código liberal, ¿no? O neoliberal. No es la repetición del porfirismo, pero retoma muchos de estos elementos, pues, no solo del porfirismo, sino del liberalismo en general. Este es un elemento importante. Y entonces, por eso desaparecen los privilegios. ¿Cuál es un privilegio? Tener derecho a lo que en México llamamos la planta. Es decir, yo entro a un lugar y tengo derecho a permanecer ahí hasta alcanzar la jubilación. Tengo una proyección de vida, puede ser jodida si ustedes quieren, pero tengo la posibilidad de jubilarme, de tener casa a veces. Antes yo fui trabajador de Petróleos Mexicanos, teníamos posibilidad de varias cosas, pues, ¿no? Nada más que me cansó mucho estar ahí y preferí abandonar esa posibilidad y entrarle al terreno de la informalidad. Ahí, ese era un derecho que, de la precariedad, dice Marco, ese era un derecho que podíamos asumir. Ahora ustedes no lo pueden asumir, esa es su realidad, pues, ¿no? Nosotros podíamos optar entre estar ahí toda la vida a la espera de recibir ciertas cosas o largarnos, ¿no? Porque eso no nos gustaba. Ahora ustedes no tienen esa posibilidad. Entonces, el problema de la estabilidad es central. No hay estabilidad, no hay jubilación, no hay seguridad. Se precariza la posibilidad de la existencia, no hay dignidad humana a través del trabajo. Hay otro conjunto de cuestiones, yo aquí voy a repetir algunas cosas que les he escuchado a los especialistas. El problema de recortar el tiempo de los juicios laborales. Estuve con el abogado Sol hace unos días, Mauro, que es presidente de una junta. Entonces él decía, ¿cómo? No tenía otro nombre. Entonces Jonathan, no capté, nada más Lauro Sol. Él dice, como conocedor del asunto, que los conflictos tardan en resolverse alrededor de 4 años, 4.8 años, pues, hablando de 4.8 meses, pues. Entonces, si el conjunto, el grueso de los conflictos, ese es el promedio de duración. Si ustedes recortan la duración de conflicto a 1 año, a sabiendas de que el conflicto tarda tanto tiempo, pasa lo que ya decía la compañera que sí, bueno, me cuesta trabajo, tengo que aprendérmelo. Entonces, esto prácticamente es una manera para disuadir a los que quieran hacer conflictos, pues, ¿no? Y buscan arreglos desventajosos, porque el patrón a veces ofrece un trato. El patrón ya no les va a notificar, tenía la obligación de decirles, estás despedido, ahora se los puede notificar por teléfono. En Petróleos Mexicanos teníamos la posibilidad de duplicar el salario a partir del tiempo extra, y había jornadas especiales por las que se nos pagaban hasta 3 veces lo que recibíamos, pues. En fin, estas son algunas de las cuestiones que desaparecen y que todavía conservaban algunos trabajadores. Finalmente, por este problema del tiempo,
según un estudio de Manuel Fuentes, el proyecto de ley que presentó Calderón modificaba 299 artículos de manera directa, de una ley que tiene 1010 artículos, 299. Estas modificaciones repercutían sobre el 66% de la ley actual. Es una reforma integral, no es menor, pues, ¿no? Y yo creo que es importante lo que decía Armando, habría que discutir cómo evaluamos el proceso de la resistencia, cuáles han sido nuestros errores, pues, que son muchos. Tal vez hemos sufrido varias derrotas históricas, ¿no? No me queda claro si en 1915 la derrota que sufrimos fue una derrota de la clase obrera solamente, o fue una derrota de un bloque de fuerzas, incluso de capas medias en este proceso. Pero eso es parte de las discusiones, no es académico, pues, ¿no? Tiene que ver con el cómo perfilamos las propuestas, cómo hacemos una revisión de tantos años invertidos, que no han sido de balde, pues han servido cuando menos para que no nos apliquen en los tiempos que ellos habían calculado sus proyectos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante sí sentarnos a discutir cuáles son las estrategias. O sea, qué estrategias estamos planteando frente al drama que estamos viviendo, ver cómo caracterizamos el capitalismo. Armando tiene razón, hay un debate ahí sobre la vida del capitalismo, precisamente quien introducen esta situación de decadencia, de administrar la muerte, hablan de que puede durar tal vez 100 años, pero las contabilidades de los mismos que hablan del crecimiento cero, según sus cuentas, entre ellos François Outard o el holandés Wynne, muestran ahí con datos de la Comunidad Económica Europea de que al ritmo actual los principales recursos estratégicos para la producción capitalista van a estar agotándose entre el 2040 y el 2050. Es parte, pues, ¿no? Y hay que volver a leer a Grossman ahí y ponerse a pensarle. Pero bueno, aquí lo dejamos. Bueno, miren, para no abandonar nuestra tradición de al menos alguna participación del público, he consultado con los organizadores, me gustaría por lo menos unas 2, 3, 4 preguntas o pequeños comentarios. Por favor, no se alarguen demasiado porque pues, tenemos que ir a comer y bueno, ¿no? Entonces, sí sería importante ver qué opiniones o qué preguntas, dudas hay entre el público. Mario. Bueno, cuando se vino el despido de los trabajadores del ESME, la gente les volteó la espalda. Y yo fui a preguntarle a la gente por qué ocurrió. Y decían que no los defendían porque aquellos trabajadores eran privilegiados. Y además los habían tratado mal cuando recibían servicios. Es muy difícil que cuando más del 60% de la población en la Ciudad de México vive de manera informal, vaya a sacar el corazón a ofrendarlo por la clase obrera que tiene contratos privilegiados. Yo creo que la lucha hoy debe de darse con la demanda de pleno empleo. En Grecia, en España, los movimientos están levantando la demanda de pleno empleo. Y además hay otra demanda en la que nosotros estamos atrás, que es el derecho a una beca en caso de desempleo. Y así sí podríamos movilizar a la inmensa cantidad de mexicanos que no tiene empleo y que vive una vida de carencias. ¿Alguna otra opinión, pregunta? A ver. Mi nombre es Josué,
soy estudiante de sociología. Y bueno, mi pregunta es para la mesa y para todos los profesores que están presentes, en el sentido de, hablando de la reforma y hablando de las demás prácticas que se están dando en la sociedad, ¿no? Como el partidismo y muchas de esas cosas que tal vez teóricamente no se ven, pero que existen, ¿no? Que existe este tráfico de influencias y que existe toda una serie de prácticas que se están dando por debajo de la ley y por debajo de lo que ya se ha estudiado, ¿no? Walter Benjamin, autor alemán, decía que hay algo corrompido en el derecho, porque en el derecho hay muchas ataduras que a veces, no sé, en sitios como este, en la Cámara de Diputados, en todos esos lugares, se habla muy bonito, sí, y se dicen muchas cosas, y nos presentan informes científicos completamente comprobables, números, hipótesis, todo, pero a la vez, no sé, los trabajadores y los que en un futuro seremos trabajadores, nos enfrentamos a toda esta construcción que por lo mismo de su racionalidad no la podemos votar, y no la podemos votar precisamente por esa racionalidad, pero por estas prácticas que están abajo. Ustedes como especialistas o tal vez como gente que tiene trayectoria en este medio, no sé, ¿qué es lo que nos aconsejan a las nuevas generaciones o a esta generación que está un poco perdida por diferentes cuestiones? Ya vimos el caso de 132, que a comparación de los movimientos del 68 dejó mucho que desear. Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer la nueva generación al enfrentarnos a este tipo de construcciones que se están dando, este tipo de prácticas? ¿Qué podemos hacer? Sí, se ha dicho que la solución o nuestro objetivo ahora tiene que, perdón, disculpe, soy Patrick Cunningham y soy profesor de sociología aquí en la UAM Xochimilco. Y trabajo con Marco y Celia en el área, en el área de investigación, estudios de trabajo. Bueno, se dice que un objetivo de resistencia a esta reforma laboral podría ser el pleno empleo, pero yo quiero plantear que la clase obrera ya rechazó el pleno empleo. Las luchas de los años 60, 70 fueron luchas de rechazo del trabajo y esencialmente rechazo del pleno empleo. O sea, lo que yo percibo, yo soy autonomista, obrerista, lo que yo percibo, lo que quiere la clase obrera, pues claro que es muy difícil saberlo exactamente, es de hecho la flexibilidad, pero la flexibilidad bajo control de los obreros, no bajo control o impuesto bajo las condiciones de la clase capitalista. O sea que los jóvenes y las mujeres, sobre todo en los años 70, lucharon para la flexibilización de la jornada laboral, ¿no? Por sus varias razones, ¿no? Sus necesidades. Y yo creo que por nada podemos regresar a un régimen laboral fordista, keynesiano, ¿no? O sea, esos tiempos quedan atrás, ¿no? Lo que sí estoy de acuerdo con Mario, es lo que planteó antes en su ponencia, es que se necesita un salario social garantizado por todos, pobres y ricos, incluso los ricos, ¿no? Para que todos puedan participar en esta nueva economía que puede ser tarde capitalista, puede ser postcapitalista, pero sí, definitivamente algo está cambiando radicalmente, ¿no?
O sea que el capitalismo ya no necesita una fuerza de trabajo que trabaja 8 horas al día. Necesita gente flexibilizada que trabaja 1 hora al día. Un día y otro día trabajan 12 horas al día, ¿no? O sea que estamos entrando en un completamente nuevo régimen de trabajo. Entonces yo quiero plantear que lo que queremos no es un regreso al pleno empleo, es el control obrero de la flexibilización, de las nuevas formas de trabajar. Y yo creo que no es el momento por pesimismo o derrotismo, menos derrotismo electoralista, o sea que nada se puede hacer hasta 2008 hasta que elegimos a Marcel Ebrard, por favor. O que regresa AMLO otra vez, ¿no? Por favor, no. Tenemos que luchar ya desde ahora, ¿no? Y no de manera electoralista tampoco. Más bien, esta reforma laboral, la forma a modo en cual ha sido hecho, porque sí, ha sido hecho a modo, está lleno de errores y contradicciones, etc., ¿no? Por ejemplo, se plantea la jornada laboral de 8 horas, pero cada hora pagado a horas. Es que es una tontería, ¿no? Aún desde el punto de vista neoliberal. O sea que se ha hecho rápido, mal hecho, ¿no? Mal escrito, mal pensado, mal hecho, ¿no? A ver qué pasa ahora en la etapa del Senado, ¿no? Si realmente se concentran sobre lo que han pasado en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero yo creo que más bien es señal de desesperación por parte de la clase capitalista. Y están literalmente cortando a sus propios cuellos, ¿no? Con esta ley. Porque si algo depende del capitalismo hoy por hoy, es el consumismo, ¿no? Si se destruyen al consumidor de clase media, pues ¿de qué van a vivir ellos, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, yo creo que, no sé, aquí lo dejamos, o no sé si quieren hacer alguna respuesta muy rápida. Entonces, 2 minutos por cada uno. Son 8 minutos, yo los contabilizo. Bueno, a mí eso sobre la flexibilidad a cargo del obrero me parece correcto. El problema es que nuestra realidad nos implica unas condiciones completamente diferentes. Eso lo hacen en Europa. Mire, hay un estudio de Bousas que señala, que hizo nada más en el DF, en donde señala que el 90% de los contratos colectivos, por lo tanto, de la actividad sindical, son contratos de protección patronal. Solo escasamente el 2% tienen prestaciones por encima de la ley, es decir, que son contratos en donde hay una representación obrera legítima. En esos términos o en ese contexto, yo no me atrevería a decir que hay que dejárselo a los obreros, o sea, llanamente. ¿Por qué? Porque no hay una participación obrera a través del sindicato. Creo que hay que empezar desde más atrás, conformar precisamente a la clase trabajadora y que la clase trabajadora se sienta como tal, que se formen los sindicatos. Yo creo que es la única forma, la organización obrera es la única vía para frenar los cambios. Ha sido la forma como se dio el reconocimiento por parte del Estado de los derechos del trabajador, ¿no? Entonces, creo que sí es una salida, se da en Europa, pero no creo que en México podamos traerla porque no hay un sindicalismo representativo. Aquí seguramente Jorge debe tener las cifras mejores que yo. ¿Cuál es la parte de sindicatos independientes que en realidad representan los intereses de la clase trabajadora? Y digo que tiene que ser vía sindicato, porque si uno va a negociar individualmente la flexibilidad, está peor que si tuviéramos márgenes de ley. Gracias.
Corre tiempo. Yo creo que lo primero es que crea el sujeto social. Romperon las ataduras del control del sistema corporativo de Estado, no de la desaparición de las corporaciones, ¿no? Me gusta los Rolling Stone y que espero que sigan siendo una corporación musical, pero sí del control corporativo. Es el primer elemento. El segundo, me gusta la tesis, yo comparto mucho. El trabajo viene etimológicamente de un instrumento de tortura. El trabajo es tan jodido que te pagan por hacerlo. No me venga que yo trabajo porque te pagan, si no, no vas. Y si fuera chingón, los ricos se lo quedarían. No es cierto. Lo que quiere la gente es vivir mejor. Y si no le queda otra más que trabajar más horas, 15 horas, lo va a tener que hacer. Pero lo que quiere la gente es vivir mejor trabajando menos. Entonces estoy a favor de la abolición del trabajo. Y si más tu tesis es correcta, el cambio de la relación entre capital constante y el capital variable, es mucho más probable que por ahí se trabaje, ¿no? Yo estoy por la abolición plena del trabajo. Y ahora, como alternativas, hay formas, yo planteo, no estrictamente la forma sindical. Nosotros hablamos de autogestión en la organización y son 5 principios, que son democracia directa, acción directa, la ética como criterio, la formación y la expansión a otros espacios de tu vida cotidiana, de estos principios de organización. Y puede tomar la forma de consejo obrero, puede tomar la forma de sindicato, puede ser la forma de parasindicato infiltrando un sindicato charro. Hay muchas formas. Lo importante es que el sujeto social llamado clase obrera se desarrolle en los espacios en que te estás moviendo, y ojalá fuera la parte dominante para poder entonces presentar un frente abierto, público, amplio, pero por el momento lo estamos haciendo. Le contaba un ejemplo de una lucha de 4 años, donde 2 fueron trabajo clandestino, logramos llegar al recuento, el patrón escoge a los que van a votar, y le ganamos porque los teníamos infiltrados. Pues sí, es una guerra de guerrillas, y ahí empezó el trabajo jurídico público. Es decir, la lucha sigue, no nos vamos a acabar, no creo que venga un nuevo régimen. Bancomer no tiene un solo empleado, todos son de outsourcing, y lo que hay que crear son formas imaginativas bajo lo que tú puedes dominar, que es tu materia de trabajo. Yo soy más ortodoxo y como me dicen, las máquinas son las que producen. Sí, la máquina es el trabajo social acumulado. Y me decía un compañero chicano, sí, las máquinas son muy chingonas, pero siempre hay un mexicanito, en Los Ángeles decía, que jala el cordón y se desconecta la máquina y ya paraste toda la producción de no sé cuántas fábricas, ¿no? Gracias. Germán. No es por meter miedo, pero viene la reforma fiscal. En vez de que pague el capital, vamos a tener que seguir pagando todos nosotros. La privatización de Pemex, la privatización de CFE, el paquete neoliberal se va a imponer y no hay manera de impedirlo. Y eso tiene que ver con que no hay ninguna clase capitalista desesperada y que hizo mal esa ley. No, ellos ganaron y están completamente afianzados en el poder. No están desesperados. Ahorita que tienen todo, van por todo y muy rápido. Y en pocos meses vamos a ver toda la contrarrevolución aprobada y legalizada y todo eso. Por tanto, creo que debemos crear lo voy a decir de manera muy lacónica, lo que necesita el pueblo mexicano es organizarse, los estratos del pueblo, clases, etcétera, organizarse para crear una dualidad de poder, un poder paralelo al de la clase dominante y disputarle en todos los ámbitos a la clase dominante el poder. Esto ya lo estamos viendo en América Latina en varios casos, no es una fantasía, es una realidad, se puede. Y en este gran esfuerzo, una de las dimensiones, pero no es para nada la única y quizá no sea la más importante, ahora son los sindicatos. Pero como
se ha explicado, la gran mayoría de la clase trabajadora no tiene sindicatos, no tiene organización de ninguna naturaleza. Entonces hay que crearlo, porque la organización de los trabajadores en el seno de la producción sí es un equilibrio frente al capital y sí es una fuerza democratizadora en la sociedad, pero no es la única. Hay muchas otras dimensiones de la organización popular que requerimos practicar para construir esta dualidad de poder. Si no, bueno, pues nos atenemos a las consecuencias. Gracias. Yo creo que no se trata de ser optimistas o pesimistas. Villa no necesariamente iba a perder en las batallas del Bajío, pues, ¿no? Muchas cosas se definen en la pelea, o sea, es saber pelear. Nosotros hemos cometido muchos errores. A veces confundimos, como dicen, la magnesia con la gimnasia, pues, ¿no? Durante mucho tiempo confundimos los principios del socialismo con la actuación cotidiana, entonces creíamos que todo se resolvía diciendo viva el socialismo o asumiendo tal o cual filiación ideológica, cuando luego las cosas se definen en el mundo de lo concreto. Entonces hay que aprender a pelear. Aprender a pelear es aprender a sumar. Aprender a sumar tiene que ver con hacer propuestas que sean en proceso. Yo puedo ser anticapitalista, pero si salgo y saco mi bandera roja nada más, pues nada más soy yo y algún que otro loquito, ¿no? Tengo que formular mi anticapitalismo desde lo concreto, desde donde la gente está peleando. Yo estoy de acuerdo en que la lucha es por la emancipación, que va más allá del propio trabajo, pues, ¿no? Pero ¿cómo lo planteamos en este momento? Hay un tema que es esto del derecho a la dignidad a través del trabajo, que en nuestra sociedad es un tema pendiente. ¿Cómo lo ligamos con la otra formulación que apareció, particularmente en Europa, con los derechos ciudadanos? El acceso a la dignidad a partir de que soy ciudadano, en la medida que existe un stock de riqueza y un stock ético que permite garantizar ese mínimo para todos, pues, ¿no? Independientemente de si trabajas o no trabajas, la sociedad tiene para garantizarlo. Y hay otra visión que tiene que ver con esto que hoy llaman derechos humanos, que en una de sus vertientes, pues plantea la dignidad de las personas a partir de que son personas. Y en eso se identifica con el comunismo en sus variadas formulaciones. Entonces, ¿cómo nosotros retomamos estos elementos a partir del proceso concreto? Pero es peleando, o sea, nada nos va a ser dado. Y no se va a resolver si no sabemos pelear. Y si no sabemos usar lo que nos da la vida, aunque esté medio feíto, pues, tenemos que aprender a usar lo que tenemos. Yo creo que ahí es lo que da el mundo, lo que da la historia, y de antemano no podemos descartar ni los partidos en general, ni los sindicatos, ni etcétera, etcétera. O sea, el problema es cómo lo resolvemos en concreto, a partir de lo que nos da el momento. Y no hay que cometer tantos errores como los que hemos cometido nosotros, ¿no? O al menos no los mismos, pues, ¿no? Tú pedías un consejo, yo creo que yo no soy indicado parte de consejo. Yo solo te digo un poco lo que yo hice y lo que yo quisiera que la gente cercana a mí, joven, hiciera. Escucha, duda, investiga, lee, construye. Y vas a ir creando tu propia alternativa. No te quedes con el discurso que tiramos aquí como si fuera la verdad. Duda, investiga, construye. Muy sabio nuestro compañero. Bien, queremos agradecer a todos. Nos hemos pasado un poco, pero bueno, como ustedes ven, el tema es gigantesco. Toda la sociología está metido en esta problemática, también están metidos los campesinos, el problema de género, todo está metido en esta problemática.